Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizarse como siempre. He estado un poquito ocupado estos últimos días. Estoy que me cambio de casa y espero tener un espacio más grande en el cual pueda tener un estudio propio, no solo mis cosas en mi sótano. Así es que deseenme suerte. En el video de hoy quería hablarles un poco sobre la reedición del álbum, del Black Album de Metallica. Seguramente lo han escuchado, a pesar de que para mi forma de pensar no representa lo que más me gusta de Metallica, porque me gustan mucho más sus álbumes anteriores. Pero creo que este fue el álbum que tuvo más éxito, ¿no? Porque quizá porque fue un poquito más comercial que el resto. No sé, es una discusión que fuera un video de una hora quizás solo hablar sobre eso, ¿no? Pero esa no es la razón por la cual quería hacer el video. La razón es para hablarles de la reedición que van a hacer con 52 artistas, ¿no? Que me parece muy bueno dar la oportunidad a otros artistas y recrear la música, ¿no? Que obviamente ya fue creada, pero digamos acoplarla para nuevas generaciones, y creo que esa es la idea principal, ¿no? Con un amigo discutíamos que por qué lo hacen, ¿no? Si lo hacen por la fama o si lo hacen por el dinero o quién sabe por otras razones, ¿no? Pero creo que al final es un poquito de los dos. De todas formas, lo bueno de esta reedición es que todas las recaudaciones monetarias van a ser donadas. Entonces eso me parece en sí ya una causa increíble, ¿no? La segunda, como les dije, pues, ¿no? Dar oportunidad a otros artistas. A pesar de que los artistas que los nombran ahí no son los géneros de música que me gustan, creo que a la final es una buena oportunidad para ellos, quizás para redescubrir estas canciones, o yo no sé, hacer que las nuevas generaciones redescubran a Metallica. No creo que entiendo completamente, pero de todas formas no estoy opuesto, ¿no? Quizás las escuche a esas bandas, pero si es que no me gustan, pues no tengo nada en contra de esos géneros, ¿no? He escuchado dos de las nuevas ediciones. Una es la de Miley Cyrus, que está cantando Nothing Else Matters, que ya hacía covers de esta canción y me parecían increíbles, ¿no? Miley tiene un rango de voz increíble. Mis respetos. Muy, muy bueno ese cover. Y no es solo ella, ¿no? Está tocando el piano a Elton John y pueden escucharlo al inicio. Tiene unos arreglos muy, muy chéveres, parecidos a las de la guitarra, obviamente. Y luego entra, creo que un clavinet o una arpa, no estoy seguro, pero muy, muy bueno. Les voy a dejar la descripción abajo si es que no la han escuchado todavía, pero me parece muy, muy buena. La segunda, y es la canción que intenté tocarla porque me pareció muy, muy chévere. Los arreglos son realmente muy, muy chéveres. No es una canción que se nota que fue hecha rápidamente, ¿no? Es una canción que tiene mucha, mucha buena creatividad, mucha buena producción. El sonido está increíble. Y sobre todo porque es de Juanes. Es un artista que prácticamente yo crecí escuchándolo, ¿no? No es muy mayor a mí, pero es de Colombia. Yo soy de Ecuador, entonces siempre la música colombiana fue muy, muy apreciada en mi país. Y, y Juanes sobre todo, ¿no? Es un cantante que tiene una trayectoria inmensa. Empezó desde que era niño y tenía una banda que era de heavy metal, ¿no? Esquimosis, en la cual tocó creo por 10 12 años. Y luego pues se vino acá a Estados Unidos, en Los Ángeles empezó una nueva carrera como solista y empezó a fusionar sus estilos, ¿no? Con cumbia, con tango, con folclore y todos esos ritmos en las canciones que tiene. Y creo que es uno de los cantautores que tiene más Grammys latinos. Bueno, quizás Shakira tiene más, pero Juan es un increíble guitarrista, muy buen cantante, y me parece muy bueno que él haya sido parte de esta reedición del Black Album. Además de la música,
el video me parece muy bueno. Es todo hecho digitalmente, no hay nadie tocando ni nada, pero es una reedición del video también que mantiene el concepto del video original, ¿no? De Enter Sandman, y me parece muy bueno. El video de Miley Cyrus es diferente, pero está muy bueno también. Me gustó, no está malo. La producción me pareció increíble, está muy buena. Les voy a dejar la canción y un poquito de cómo tocarla, ¿no? Yo hice una reedición, obviamente es hecho solo en casa y la hice rápido, pero solo para que tengan una idea de cómo lo hizo y esos destiempos, ¿no? Que son los que marcan la canción. Estoy seguro que cuando lo escuchan la primera vez les va a parecer muy raro, pero los aconsejo que lo escuchen un poco más y a mí me encantó. Y por eso quise hacer este video y enseñarles cómo es la canción, ¿no? Me parece que hizo un trabajo muy bueno porque no cambió el concepto o la estructura de la canción en sí, pero la transformó a su estilo, ¿no? Y eso es lo que me parece tan genial de todos los artistas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Creo que nuevas generaciones van a tener la oportunidad de escuchar canciones en nuevos estilos porque la música evoluciona, ¿no? La música evoluciona cada día. No sé, ojalá que Metallica saque algo más, ¿no? Es difícil que regresen a lo que era antes, obviamente ya son mayores. No creo que la voz y el físico les dé para hacer lo que hacían en los 80s, ¿no? Pero de todas formas es un increíble agradecimiento a la música que hicieron, a la influencia que dejaron, ¿no? Que han dejado toda esa legacía. Y bueno, espero que les guste. Lo que viene es lo que yo grabé en casa y espero que les sirva. Si es que les gusta esta canción y quieren aprenderla o quieren, no sé, escucharla un poquito más, pues ahí les va. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme qué les pareció los covers, ¿no? De Miley, de Juanes. No sé cuáles vendrán luego, pero cuéntenme, déjenme en los comentarios. No quería hacer un análisis completo de todas las cosas que hizo en la canción, simplemente mostrarles cómo lo tocó, ¿no? Lo que les puedo decir como un breve resumen es que seguramente está utilizando su Stratocaster porque tiene un sonido de single coils, una distorsión suave, no está utilizando una distorsión muy pesada en la parte en la que hace el arpegio, ¿no?
de Enter Sandman está utilizando algún tipo de phaser, me imagino que el Phase 90, que se escucha esa ondulación. Yo utilicé un chorus, pero que no tengo ahorita el Phase 90 en esa pedalera, pero se aproximó. Es muy matizado, ¿no? El tiempo, no deja, las notas son muy cortadas, no les deja sonar mucho como es en la original, ¿no? Para darle ese peso de heavy metal. Pero lo que noté, no sé si es que él tiene su guitarra afinada en re o standard D, pero yo lo hice en drop D y funciona bien, pero seguramente funciona mejor si es que lo hacen en D tuning, ¿no? Seguramente utilizan unas cuerdas un poco más gruesas para darle un poco de peso, pero suena muy bien. Utilicé mi Telecaster, simplemente utilicé una distorsión que es un clon del Centaur, y un poco de reverb, el wah en la parte de la estrofa, y utilicé mi Fuchs porque me imagino que Juan está utilizando un amplificador Fender también. Él tiene una signature Fender y creo que utiliza deluxe reverbs o ese estilo, ¿no? Black Faces. Ese es un setup súper sencillo: bajo, guitarra. La batería obviamente es improvisada en mi grabación, pero en su grabación se escucha muy buena. Es muy chévere cómo mantiene el destiempo, ¿no? No soy experto en percusión, pero el destiempo es lo que me gusta mucho, que es muy cortado. Pam, tara, pam, tara, tara. Buenísimo. Espero les guste. Déjenme cualquier comentario y esperemos a ver qué tales son el resto de canciones. Sé que hay muchos buenos artistas también viniendo y vamos a ver qué tal suenan. Nos vemos la próxima semana. Espero les guste. Cuídense.